Bienvenidos a 360 grados en esta entrevista especial con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, quien ha sido sindicado por la Fiscalía General de la Nación de ser ese hacker que estaba en la campaña de Óscar Iván Zuluaga infiltrando el proceso de paz. Lina, qué placer por darnos esta exclusiva y un verdadero gusto que esté en 360. A ustedes, gracias por este espacio y un saludo a todos. ¿Por qué hablar ahora? ¿Por qué decide en este momento hablar después de este proceso que ha pasado? Yo pienso que es importante, Hassan. Yo quise, digamos que, mantener silencio durante un tiempo por recomendación de mi asesor jurídico, precisamente para respetar el proceso, no entorpecerlo tal vez con mis comentarios. Pero creo que los hechos recientes merecen que uno salga y además de poner la cara, trate de aclarar un poco la situación. Lo que está pasando es muy grave y siento una responsabilidad conmigo, con mi familia, con el país de contar mi versión. Ustedes son responsables de lo que se le está acusando, y no me refiero a usted personalmente porque usted no tiene cargo en este momento encima, pero su esposo Andrés Sepúlveda tiene cargos de prácticamente espionaje, de chuzar el proceso de paz, de chuzar a todo el mundo. ¿Él es responsable de esos actos? Claramente no. Yo pienso que esto Hassan, la opinión pública tiene que salirse un poco de lo que dicen algunos medios de comunicación e incluso el show que ha armado la propia Fiscalía General de la Nación con este caso, y entender que Andrés tenía una oficina en la calle 93, no en una cueva, donde hacía un trabajo de redes sociales y seguridad informática para una campaña como la del doctor Óscar Iván Zuluaga, que ese trabajo además lo ha hecho para otras campañas como la del doctor Juan Manuel Santos en el 2010, y Andrés hacía en esa oficina exactamente lo mismo que ha hecho para todas las campañas. Aquí hay una reflexión que yo me permito hacer, y es que, bueno, el señor Revert, que es el testigo, sí, es el testigo estrella de la Fiscalía, avalado por la Fiscalía, protegido, ha hecho unas afirmaciones muy graves, no solamente para el proceso de Andrés, no solamente para lo que estamos viviendo en la contienda electoral, sino para la legitimidad y la democracia de este país. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que ha dicho Revert, digamos? Bueno, hay una cosa supremamente grave, y es que él confiesa que al poco tiempo de entrar a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, subcontratado por Andrés Sepúlveda, la Fiscalía lo contrata para que prácticamente él preestablezca unas pruebas, busque, acceda a los archivos de la campaña, grabe videos, como un infiltrado. Yo pienso que esto no se había visto en la historia del país, que la Fiscalía infiltre una persona en la campaña política. El ecuatoriano también venía de la Fiscalía de Cali. Entonces este señor se mete en la campaña, empieza a grabar unos videos, él mismo confiesa que él tenía el control absoluto sobre la infraestructura de la campaña. Ve tú a saber qué metió él ahí en su afán de poner cosas que perjudiquen a la campaña, ¿me entiendes? Que perjudiquen a Andrés, porque la misión de él era clara, Hassan. La misión de él era clara. Y cuando sale lo de Comba por una columna de Daniel Coronel, en donde se sindica a dos asesores, a JJ y a Germán Chica, de recibir supuestamente dinero del narcotráfico. Al día siguiente es que aparece el escándalo del hacker. El fiscal inicialmente dice que es que él recibió un anónimo y que por eso desplegó toda su fuerza y todo su poder en hacer dos allanamientos
absolutamente agresivos. Yo tenía aquí a mi hijo de un año. ¿Usted le allanaron aquí en este mismo sitio donde estamos? Sí. ¿Y cómo fue ese allanamiento? Bueno, ¿qué te puedo decir? Eso es traumático, eso es... ¿Usted con quién estaba? Con mi hijo de un año. Pero aquí dijeron que, y una la Fiscalía enfermera dijo que acá era una central donde se estaba chuzando el proceso de paz, donde se estaba llevando a cabo. Usted y yo estamos sentados en una sala. Aquí ¿Eso hay ha lo que cambiado ves. el panorama de donde aquí hay lo que ves. Faltan pues mi computador, que se lo llevaron, y unos documentos de mi archivo que se los llevaron también, entre ellos la base de datos de los congresistas y de los senadores y los representantes a la Cámara de Colombia. ¿Esa base de datos? Porque yo trabajé en la Presidencia de la República. Eso es instrumento de trabajo. Claro, como yo, en la Alta Consejería Presidencial para Asuntos Políticos, mi interlocución diaria era con los representantes, los senadores de la República. Entonces, no solamente tengo la base de datos de ellos, tengo la base de datos de los gobernadores, de los concejales, de toda la gente que hace parte de digamos, los cargos de elección popular de este país, porque tanto en la Presidencia de la República como en la Federación Nacional de Departamentos, mi trabajo consistía en una interlocución activa, constante con estas personas. ¿Usted estaba acá, me dice, con su hijo nada más? Sí, y con la enfermera de mi hijo. Mi hijo estaba en hospitalización domiciliaria por neumonía, conectado a una bala de oxígeno. Bueno, eso fue horrible. ¿Y dónde estaba su esposo Andrés? En la oficina. Primero me allanan a mí a las 3 de la tarde, el allanamiento termina a las 5 de la mañana, o sea, creo que no les faltó absolutamente nada por revisar, y a mi esposo lo empiezan a allanar a las 4 de la tarde y termina a las 8 de la mañana el allanamiento. Cuando termina ese allanamiento, el fiscal ese mismo día, en horas de la tarde, sale con toda la cúpula de la Fiscalía diciendo que han atrapado al zar, prácticamente dice el ministro del Interior, de las chuzadas y las telecomunicaciones. Sí. ¿Qué hacía exactamente Andrés? A ver, las acusaciones son muy serias. Dicen, usted me dice, él trabajaba en redes sociales, lo mismo que hizo en la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010 lo estaba haciendo en la campaña de Zuluaga. Pero hay unos videos que son los que muestra el señor Revert, donde sale hablando de tema de proceso de paz, sale hablando de datos específicos de algunos jefes guerrilleros si estaban enfermos o no. Sí. Él estaba interceptando esas llamadas, estaba haciendo todas esas acusaciones. No, ¿O por qué sale hablando de esos temas? Para hablar de las FARC en este país no hay que chuzar a nadie. Estos terroristas todos los días dan declaraciones, todos los días nos muestran sus intenciones. Es más, el libro Enemigos de Vicky Dávila, que creo que ya va por su tercera edición, ha sido bastante exitoso. En la parte de la mitad del libro, Vicky tiene una información de inteligencia en donde habla de coordenadas, de ubicación de los campamentos de las FARC, o sea, en el mapa, las hojas donde la inteligencia militar, cómo la inteligencia militar ha clasificado los cabecillas de las FARC por jerarquía, por nivel de importancia, en fin. Y un montón de información, además, dentro del libro que habla de conversaciones privadas de exmandatarios de la República, reacciones de ellos, chats entre ellos y sus asesores. Y yo no veo que nadie esté acusando a Vicky ni de espionaje, ni de traición a la patria, ni de tener un centro de chuzadas. Es simplemente una información que está en la red, que está en la gente que es estudiosa del proceso de paz, que le preocupa lo que está pasando en el país con este proceso de paz. ¿Usted cómo ve el rol de la Fiscalía? O sea, el papel que ha jugado la Fiscalía específicamente en su caso. Con tristeza, con preocupación, con miedo también. ¿La han amenazado? Sí. Mira, el fiscal general de la Nación, el primer día, como dices tú, dio esta rueda de prensa, haciendo unas acusaciones y emitiendo unos juicios condenatorios. Cuando el allanamiento se acaba de realizar primero, no tenían absolutamente ninguna prueba de lo que estaban hablando. Yo supongo que él se habrá documentado de lo que le contaron los investigadores y los agentes del CTI y el vicefiscal que estuvo en el allanamiento de Andrés y el director del CTI que también estuvo en el allanamiento de Andrés. Y no solamente hace estos juicios a priori, sino que estigmatiza, ataca, nos acusa de tener un sesgo político
en contra del proceso de paz. ¿Y lo tienen? Ya me refiero a eso porque es absurdo, pero este señor tan importante, ¿verdad? Porque no es un burócrata cualquiera, no es un burócrata de un mando medio siquiera, es el representante del ente acusador en Colombia, es una persona supremamente importante en este país y él se toma la atribución, se da el permiso de tratarnos de nazistas, de fascistas, de casi terroristas, y él dice que es que nosotros somos los que tenemos el sesgo político y termina diciendo que somos uribistas, como si eso fuera un delito. Y salen todos los medios de comunicación a hacerle coro a estas afirmaciones del fiscal, mostrando unos trinos, montaje de Andrés, todo eso de me gusta el olor a muerte, que los voy a matar a todos, que no sé qué. No hemos podido esclarecer si son trinos, porque hay uno, el de me gusta el olor a muerte, está puesto justo antes del allanamiento. Entonces no sabemos si, y esto es conjetura mía, si Revert lo puso o qué pasó ahí con la cuenta de Andrés. Sacan esos trinos de él y sacan mis trinos de Twitter, que sí son reales, donde he mostrado abiertamente desde que se iniciaron estos diálogos las razones por las cuales no estoy de acuerdo en cómo se ha manejado este proceso de paz, configurando un delito inexistente en Colombia, que es el delito de opinión. La prensa de este país entró a ese peligroso juego que está planteando la Fiscalía de censurar, condenar, castigar, señalar a todo aquel que piense diferente a la persona que en este momento representa el gobierno, y ese juego en algún momento se les sale de las manos y termina la prensa colombiana como la del vecino país, con canales cerrados, revistas censuradas. Esas afirmaciones del fiscal, de una persona que pertenece al Estado, que debe tener una imparcialidad absoluta, que debe velar por los derechos de todos los colombianos, yo las había oído antes, Hassan, pero con acento venezolano. En este caso, y usted plantea lo de las cuentas de Twitter, es interesante. Usted pone en duda, digamos, que esos Twitter los haya escrito Andrés, su esposo. No, yo estoy segura que él no los escribió. Yo estoy segura que él no los escribió. Claramente él no es una persona que se expresa de esa manera. Además que es una cosa totalmente descontextualizada, porque muestran un trino de él donde habla de los asesores no deben venderse por cualquier precio, no deben, la lealtad de los uribistas donde quedó, o sea, son unos trinos que analizan un poco el panorama e inmediatamente ponen uno como de el paso suicida, no sé, o sea, unas cosas ahí puestas como para levantarla en un perfil como de un psicópata, pues, que él no es, él no, ese monstruo que han dibujado la Fiscalía y los medios de comunicación le han hecho coro, no existe. Él es un tipo trabajador. ¿El objetivo cuál es en su opinión? ¿El objetivo es atacar a Andrés por alguna razón específica o el objetivo es mayor? Hassan, si el fiscal general de la Nación infiltró, como lo confesó el señor Revert en la entrevista con la W durante 71 minutos, si este señor infiltró una persona en la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga, era porque estaban buscando algo para hacer daño. Como no lo encontraron, porque la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga no tiene absolutamente nada que esconder, nada que deber, ha sido una campaña hecha de corazón, con pocos recursos, paso a paso, arrancando desde abajo en las encuestas. No tenemos una maquinaria, no tenemos ríos de plata como se han visto, y no tenemos todas las instituciones del Estado haciéndonos campaña de manera grotesca, desvergonzada, como se ha visto en esta campaña, que están utilizando todos los recursos públicos para publicidad oficial en pro de la candidatura de Juan Manuel Santos. La campaña de Oscar Iván Zuluaga era una campaña decente. Bueno, yo ya no estoy ahí, es una campaña decente. Tan así que la Fiscalía infiltra a Revert, lo protege. Dice el señor Revert que pronto se va a ir del país. O sea, ¿por qué lo van a sacar del país? ¿Por qué lo van a esconder? ¿Por qué después de que este señor
ha hecho tanto daño, ha inventado tantas cosas, ha recitado el libreto que quién sabe quién le habrá escrito, lo van a desaparecer. Pero el señor Revert dice también en esa entrevista, y vamos a tener que ir prontos a una pausa y continuamos, el señor Revert dice en esa entrevista también que él está recién llegado al país. No. O sea, que él lo contratan para esa campaña en específico y llega a Colombia en ese periodo específico. Mira lo paradójico, cuando estalla todo este escándalo, el exmarido de mi hermana, Daniel Cabrales, lo ve en televisión y dice, ¡ay, él estudió conmigo! ¿En el exterior? No. Y yo me volteo y le digo, ¿cómo así que él estudió contigo? Sí, en La Sabana. Él estudió ingeniería informática en La Sabana y fue compañero durante la carrera. Y yo, ok, entonces este señor, que yo no lo conocía, me vengo a enterar por Daniel Cabrales, no solamente no acaba de llegar al país, sino que tuvo el suficiente tiempo para entender la dinámica política de Colombia y sus personajes. Si su carrera acá, debe saber como quién para es. que diga, exactamente, como para que empiece a decir, no, es que yo no sabía quién era Uribe, quién era Santos, quién era Zuluaga, quién era Pacho Santos, más o menos. A mí me bajaron de un avión y me sentaron en una oficina y me sacaron unas fotos diciéndome, este es Oscar Iván Zuluaga. O sea, que no nos crea tan incautos, ¿me entiendes? Entendemos que está siguiendo un juego, no sé cuáles serán sus intereses o sus presiones para que haya accedido a infiltrar una campaña y a hacer todo este show. No sé cuáles serán las condiciones de él en este momento, pero no puede insultar la inteligencia de un país y generar este daño a la democracia y además salir del país impunemente como si aquí no hubiera pasado nada, con el consentimiento de la Fiscalía General de la Nación. Hay muchos temas que tenemos que tratar, vamos a hacer una pausa y continuamos con esta entrevista. Hagamos una pausa en 360 y continuamos con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, al cual la Fiscalía se indica de ser el hacker del proceso de paz. Ya regresamos, no se muevan. Compromisos de Zuluaga para el Pacífico. Recuperar la seguridad democrática, aumentar el número de familias en acción y todos los programas sociales, 1.400.000 cupos en colegios públicos, con jornada de 8 horas, desayuno y almuerzo gratis, 2.400 nuevas camas hospitalarias y 2.200 nuevos médicos, Buenaventura, Ciudad Puerto y eje del desarrollo económico y social del Pacífico. Fui ministro de Hacienda y sé dónde buscar los recursos. Zuluaga presidente. Mañana en las Metrofertas, 20% de descuento en papel higiénico, pañales para bebé y protección femenina. ¿Qué onda, gente? Yo soy Durán. Hola, nosotros somos Pescado Vivo. Hola, yo soy Martina la Peligrosa. Bueno, mi gente, les habla Pipe Calderón. Hola, nosotros somos El Friki. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Alquilado Osh. Hola, amigos, soy Arely Senao. Hola, yo soy Dani Marini. Los invito a que voten este 15 de julio. La elección está en nuestras manos. No nos hagamos los locos y votemos. Por lo menos decir voté en blanco o como sea. Tenemos la opinión y tenemos el derecho de elegir. Por un mejor país, por un buen candidato, por un buen presidente. Ejerzan su derecho ciudadano y voten, por favor, el 15, no más abstencionismo. 15 de junio. Pero no dejen de votar y tenemos que elegir por una Colombia mejor. Para que después tengan derecho también a criticar. Votar por el candidato que ustedes quieran. Todos a votar este 15. Compromisos de Zuluaga para el Caribe. 2 millones de cupos en colegios públicos con jornada de 8 horas. Desayuno y almuerzo gratis. Estos alimentos serán comprados en la región por valor de 1.3 billones al año. Agua potable y energía más barata y de calidad. 3.200 nuevas camas hospitalarias y 3.000 nuevos médicos. Aumentar en el Caribe y en toda Colombia el número de familias en acción. Tenga la certeza que vamos a recuperar el tiempo perdido. Regresamos con 360 grados. Regresamos a 360 grados con esta entrevista exclusiva con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, a quien la Fiscalía ha denominado el hacker del proceso de paz dentro de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Lina, estábamos hablando del señor Revert, del rol que jugó
desde la Fiscalía para infiltrar la campaña de Zuluaga. Pero acá hay un tema de fondo y es lo que todos están preguntando también, y es ¿cuáles son los vínculos? ¿Cuáles son esos vínculos de su esposo Andrés Sepúlveda con inteligencia militar? Esa obsesión con el tema de la información, del proceso de paz, de vender esa información. ¿Cómo es ese capítulo en toda esta historia? Yo no conozco que Andrés ni haya comprado, ni haya vendido información de inteligencia o a la inteligencia militar. Desde mi punto de vista y por lo que he podido conocer por los medios, esto también hace parte del discurso montado puede ser para perjudicar a la fuerza pública. Hay una persecución, digamos, contra ellos también desde hace bastante rato muy clara. Y para perjudicar nuevamente a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, porque hay otra reflexión ahí, Hassan. Si el fiscal, que este tipo estaba pasando la información a la Fiscalía supuestamente desde marzo. El señor Rivert. Si el fiscal general de la Nación obra de manera correcta, imparcial, con una buena intención, él lo que tendría que hacer es, en el momento en que el señor Rivert le comunica que hay una cosa rara y extraña en la campaña de Oscar Iván Zuluaga, tendría que habérselo comunicado al candidato o hacer una denuncia formal o hacer un comunicado, hablar con la gente del Centro Democrático, con las personas que él creyera pertinentes para alertarlos y decirles, ojo, la oficina de ustedes de la 93 que les maneja el tema de redes sociales, ahí hay algo raro, ¿verdad? Pero no meter una persona adentro para preestablecer pruebas, armar un caso para utilizar eso en medio de una contienda electoral. ¿Cómo se explica, digamos, que en el caso de Andrés Sepúlveda, su esposo, sí, usted lo dice claramente al inicio de esta entrevista, él trabajó en la campaña del actual presidente candidato Juan Manuel Santos? Sí. Entonces lo conocía el presidente Santos. Sí, hay muchas fotos con el presidente Santos. Bueno, lo conoce. Yo no tengo esas fotos para mostrártelas porque no tengo mi computador, pero existen y algunas han rodado por redes sociales. También conocía entonces a JJ Rendón. Claro, claro. También conocía a Germán Chica. Claro. Entonces, este señor que previamente ya había trabajado con todos ellos. Durante 11 años, ¿no? Lleva haciendo Andrés lo que hacía, ¿no? Su trabajo en redes sociales, en seguridad informática, lo hizo durante 11 años y casualmente, ahora que está apoyando la aspiración del doctor Zuluaga y del Centro Democrático, es donde lo convierten en un delincuente internacional que se merece todos los cargos y todos los calificativos, no solamente por parte del fiscal general de la Nación, sino por el presidente de la República, que no ha ahorrado calificativos para Andrés, ese delincuente, no, aquí no hay respeto ni por la presunción de inocencia, ni por el fiscal ni por el presidente de la República, no hay respeto por el debido proceso, no hay respeto ni siquiera por la reserva sumarial. Todo el caso de Andrés se ha utilizado para alimentar una llama con la que quieren quemar la candidatura de Oscar Iván. No han podido, en primera vuelta se demostró que esta candidatura es tan firme, tan legítima, tan sincera, tan de verdad, que ni utilizando todo el aparato del Estado, las instituciones, los ríos de dinero, la publicidad, armando este escándalo, el fiscal general de la Nación prestarse para esto en su rueda de prensa, nazista, fascista, ultraderecha, uribista, o sea, como si eso fuera un delito, ni con todo eso lograron confundir a la gente y la gente votó por Oscar Iván Zuluaga en primera vuelta. En este momento, ¿dónde está Andrés? Él está en el búnker, está en la picota, ¿dónde se encuentra? Está en el búnker de la Fiscalía. Eso es paradójico, ¿sabes? O sea, este señor Rivert goza de un montón de beneficios de los cuales él hace alarde, porque es testigo protegido de la Fiscalía y él es el que tiene la verdad. Y
es un poco cínico, ¿no? ¿Sabes? Como que se enorgullece un poco él del daño que hizo. Yo a él no lo conozco, él vino una vez acá con Andrés y mi interlocución con él fue muy corta porque yo tuve que salir a dejar a mi hijo al jardín. La verdad no cruzamos mayor palabra. No te puedo decir si me pareció bueno o malo porque no tuve el tiempo suficiente para hacerme como un concepto. ¿Por qué lo trajeron a la campaña? Bueno, Andrés lo subcontrató como subcontrató mucha gente. Andrés tenía 12 personas en esa oficina y la fiscalía encontró uno que estaba dispuesto a hacer daño, a venderle su alma al diablo. Y yo pienso que más allá de lo que pase con Andrés o del castigo o no castigo o premio que le den a Revert, porque falta que lo condecoren por todo lo que ha hecho, yo pienso que ese hombre nunca en su vida va a poder mirarse un espejo sin sentir náuseas, Hassan. En este momento usted, ¿cómo es su contacto con Andrés Sepúlveda, con su esposo? Nos dejan vernos una vez a la semana, durante 3 horas, en el búnker. Él está allá. ¿Él ha admitido responsabilidad? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Ha soportado todo tipo de presiones. ¿Qué presiones? Presiones de muchos lados para que él también recite un libreto. También obviamente la fiscalía generosamente le ha ofrecido una serie de beneficios para que colabore, como a Revert. ¿Colabore es declararse culpable? Colabore es que, hombre, Hassan, es que cómo saber en medio de todo lo que ha pasado y con las actitudes que ha mostrado la fiscalía qué es lo que quiere, ¿verdad? No sabemos qué es lo que está buscando la fiscalía, no sabemos que había una intención clara al infiltrar a esta persona en hacer daño a Oscar Iván, y obviamente Andrés jamás se prestaría para armar un teatro que cumpla con ese objetivo. Mire, hablemos de usted. ¿Cómo termina usted en todo este mundo de la política? Porque se ha especulado mucho que usted empezó en televisión, su familia y lo demás. ¿Y por qué termina usted metida trabajando, por ejemplo, con JJ Rendón, con Chica y en la presidencia? Bueno, eso es una larga historia. Resumida, brevemente. Eso es una larga historia. Yo hice 21 años de televisión. Fui muy feliz haciendo televisión, pero digamos que yo no tuve como esa oportunidad que tiene todo, o la mayoría de los seres humanos, que dicen cuando son chiquitos, yo quiero ser, sino yo crecí siendo actriz. Cuando yo llegué a cierta edad, me empezó a interesar como el tema del trabajo social y me di cuenta que los escenarios de las fundaciones o de las iniciativas privadas siempre se quedan como en un grupo poblacional pequeño, como que no trascienden precisamente porque las herramientas del campo de acción son limitados. Entonces decidí arrancar en política en la campaña del 2010 precisamente. Paradójicamente, curiosamente y para sorpresa de muchos, porque de mí se ha dicho bastante y el 90% ha sido falso, no trabajé en la campaña de Juan Manuel Santos. Nunca en la vida he invertido una caloría o una neurona en alguna aspiración de elección popular del señor Juan Manuel Santos. Entonces, mi marido sí trabajó con Santos, pero trabajó en esa campaña que lo llevó a la presidencia. Exacto, en el momento en que Santos era el candidato de Uribe, ¿verdad? Él se identificaba con esas políticas, las defendía, las promovía y todas sus promesas de gobierno se centraron en que él iba a continuar con el legado del presidente Uribe y bueno, al tercer día cambió de opinión, que eso es claro y es importante que la gente lo entienda. Aquí los que se voltearon no fueron Andrés o Luis Carlos, el hermano de Andrés, o el resto de la gente. Aquí el que cambió fue Santos. Y ese cambio de él también generó que el equipo, que era Germán, JJ, Oscar Iván, Andrés, todos los que estaban en ese equipo, cuando eran uno solo, cuando eran Uribe y Santos, cuando ellos se distancian, el equipo también se distancia. Entonces unos nos quedamos con el proyecto del doctor Álvaro Uribe y otros como JJ, Luis David,
en fin, los otros que hacían parte del equipo se quedaron con el proyecto político del señor Juan Manuel Santos. ¿Cómo termina entonces usted en la presidencia, digamos? Yo arranqué en el 2010 porque el señor Rafael Pardo Rueda, que es el exministro de Trabajo, renunció para sorpresa de muchos y también con algo de pesar porque venía haciendo un buen trabajo. Pardo me abre las puertas en su campaña con generosidad. Él es un hombre académico y yo sabía que él tenía la voluntad, la disposición de enseñarme y de introducirme a la política desde su razón de ser, que son los sectores sociales. Usted no está hablando de nombres cualquiera. Usted está hablando de Juan Manuel Santos, usted está hablando de Rafael Pardo, de JJ Rendón, de Chica, o sea, todos ellos la conocen. Sí. Usted estuvo cercana a ellos. Y todos han hablado de mi trabajo y que yo sepa, ninguno ha tenido un comentario dudoso o despectivo de mi labor, que siempre fue comprometida y siempre fue de entrega absoluta mientras hice parte de sus equipos. Con Pardo tuve una interlocución activa con sectores sociales, con sindicalistas, con ambientalistas, con usuarios de servicios públicos. De ahí se levantaron los 10 contratos sociales del liberalismo, que finalmente fue la política de gobierno de Pardo. ¿Usted ya estaba casada en ese momento con Andrés Sepúlveda? No nos conocíamos aún. ¿No se conocían? No nos conocíamos aún. ¿Cómo llega entonces ese empalme con su esposo, con Andrés? Bueno, ahí me tocaría ya pasar a presidencia. Cuando se termina la campaña, y pues que evidentemente Pardo no saca una votación que le permita siquiera acercarse a segunda vuelta, él me ofrece algunos espacios en el Partido Liberal, pero mi vinculación siempre fue con él directamente, no con el partido, porque pues a mí el Partido Liberal no me genera empatía, ni me parece que sea un partido, mucho menos ahora, serio, ni con doctrina. Ha perdido absolutamente el norte, ¿no? Eso se volvió como simplemente un comité de aplausos. Entonces le agradezco y me devuelvo a dirigir el Encuentro Nacional de Líderes Universitarios, pero volvemos a lo mismo. Eso es un espacio pequeño, es un espacio que no trasciende. Ahí conozco a la senadora Nora García Burgos, y la senadora me invita a sus correrías por Córdoba, a sus largas jornadas de atención al público, porque la senadora atiende gente desde las 5 de la mañana, y me dice que hay un espacio en Presidencia de la República con el señor Germán Chica Giraldo. En ese momento todavía no había empezado esta carrera frenética por firmar un papel con las FARC. Entonces yo lo pienso, me dicen que es una gran oportunidad, evidentemente una gran oportunidad de aprender cuál es la dinámica del lugar donde se toman las decisiones del país. Y en la alta consejería presidencial para asuntos políticos, pues mi trabajo era a pocos metros del despacho presidencial. ¿Usted estaba ahí al lado? Sí. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Tenemos que ir a una pausa, pero cuénteme cuánto tiempo duró usted ahí. Lo suficiente. ¿Lo suficiente? Sí. Mire, vamos a una pausa en esta entrevista exclusiva en 360 con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, quien la Fiscalía, vuelvo y señalo, ha acusado de ser el hacker del proceso de paz. Ya regresamos. Claro que sí. Vamos a construir 1.200.000 viviendas más. Vamos a entregar viviendas gratis a aquellos que no las pueden pagar. Los arrendatarios se volverán propietarios. Hemos demostrado que sabemos hacerlo. Con paz haremos más. Santos, presidente.
Mi prioridad ha sido y seguirá siendo el empleo. Con nuestra ley de primer empleo, el fortalecimiento del SENA y las agencias públicas de empleo, logramos generar un número de puestos de trabajo equivalente a toda la población de Medellín. Pero yo sé que en su casa, entre sus amigos, entre sus conocidos, todavía hay alguien sin trabajo. Por eso voy a multiplicar mis esfuerzos para generar 2,5 millones de empleos más. Con paz, haremos más. Santos Presidente. Regresamos con 360 grados. Regresamos a 360 en esta entrevista exclusiva con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, quien la Fiscalía ha denominado el hacker desde la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que infiltró el proceso de paz. Lina, estamos en todo ese proceso donde usted dice, mire, yo estaba ya trabajando en la alta consejería, en la presidencia. En ese momento usted tenía contacto, digamos, también no solo con Germán Chica, quien era su jefe, sino también con JJ Rendón. J entra digamos, en el escenario cuando, digamos que en el momento en que arranca este tema con las FARC y yo empiezo a ver un desfile de personajes en presidencia y digamos que el sello de la traición a todo lo que eligió a Juan Manuel Santos, por imprudencia, por inmadurez, empiezo a expresar esa incomodidad. Y claramente... ¿En dónde le empieza a expresar? En Presidencia de la República. Claramente ese no es el escenario para hacer oposición, no es lo más indicado. Entonces Germán me dice que él necesita estar tranquilo. Germán es un tipo que busca siempre dar los mejores resultados de su gestión y no le importa si este es de izquierda o este es de derecha o este es de centro. Él lo que quiere son equipos eficaces, eficientes y de nómina austera, lo que quiere decir que no me dice rica en presidencia, como está diciendo mucha gente, la nómina es bien austera, pero la cantidad de conocimiento y la experiencia pues ameritaba que uno se diera la pela en el bolsillo. Germán me dice, busquemos otros escenarios, y yo conozco en presidencia al señor JJ Rendón, que era pues una de las personas más cercanas, es una de las personas más cercanas a Juan Manuel Santos. ¿Es cercano? Es muy cercano. ¿Qué tipo de cercanía? Yo, cuando JJ arranca a hacer la campaña de Santos ahorita, la actual, yo digamos que le pregunto, o sea, como J ha sido una persona que ha librado una batalla con el tema de la dictadura venezolana. Él es un perseguido del régimen bolivariano. Sí, del régimen venezolano. Entonces era un poco contradictorio para mí, ¿verdad? Pero entendí que la amistad de J con el señor Juan Manuel Santos no solamente es cercana, sino que es sincera. Bueno, no en vano, la mafia lo busca a él en medio de tanto asesor y tanto consejero y tanta persona supuestamente muy cercana al presidente para hacer un acuerdo. Imagínate el nivel de la amistad de JJ. Pero es que justamente eso que usted menciona para muchos no es coincidencial. Es decir, que se haga una acusación directa sobre JJ Rendón, el señor Chica, que era jefe suyo en la presidencia, el dinero de unos narcotraficantes, 12 millones de dólares supuestamente entregados a ellos, y que al día siguiente aparezca un escándalo que relacione a su esposo y, entre comillas, a usted, porque los medios dijeron que usted estaba igual de metida los medios han dicho a Andrés Sepúlveda en eso. Estoy huyendo. Sí, es contradictorio, es sospechoso, lo que no significa que no haya pasado, ¿me entiendes? No sé
lo de los 12 millones de dólares, no tengo absolutamente nada que decir al respecto porque no me interesa, primero, y segundo, no me consta tampoco que hayan entregado esa plata, a quién, no me interesa. Lo que sí hubo es el acuerdo, y de eso hay pruebas, y ya la exfiscal Vivian Morales declaró, y el señor Londoño también declaró, y JJ también declaró, y Germán Chica también declaró, y todos aceptaron que hubo ese acuerdo. Entonces, si tú me preguntas cuál era el nivel o cuál es el nivel de amistad entre el señor presidente y JJ Rendón, pues imagínate. O sea, usted en este caso, ahí conoce a JJ Rendón y empieza a trabajar con JJ sí, Rendón. Hago campaña fuera del país y le ayudo con un documental muy interesante que es Here Comes the Wolf, que habla sobre la farsa de la pandemia H1N1, la pseudopandemia H1N1 en el mundo, para tapar algunos problemas económicos y políticos, sobre todo en México. Y a mí pues ese tema me apasiona, entonces le ayudo en el documental, debe estar próximo a salir, es bien interesante. Y cuando él me dice que hay que hacerle, bueno, que él decide hacerle nuevamente campaña a Santos, yo decido también hacerme a un lado. ¿Ya tenía usted entonces en ese momento, ya conocía a su esposo Andrés Sepúlveda? Yo ahí conocí a Andrés Sepúlveda. Trabajando porque Andrés con JJ. Trabajaba con JJ Rendón. ¿Qué dice JJ de las acusaciones de su esposo? Él no ha dicho mucho porque la verdad también yo pienso que ve con sorpresa lo que está pasando, ¿no? Jota conoce muy bien a Andrés, ellos trabajaron durante mucho tiempo, desde el inicio de la U hasta hace muy poco. Por la misma razón, pues Andrés también dio un paso al lado porque no queríamos como hacer parte del proyecto de la aspiración del doctor Santos. Pero Jota conoce muy bien el trabajo de Andrés y evidentemente pues él nunca vio nada ilegal o irregular en todo ese tiempo, y no solamente cuando trabajaron juntos en la candidatura de Santos, sino ellos hicieron pues muchos trabajos en otros países. Mire, yo escuché varios audios de medios cuando recién fue la captura, el allanamiento y todo lo que sucedió con Andrés y con usted. Y a usted las indican de que también iba a ser detenida, de que estaba presa, de que usted también estaba chuzando, de que había salido del país. A ver, ¿usted estaba detrás de esa oficina con Andrés Sepúlveda chuzando el proceso de paz? Hassan, eso... Juan Gosaín dice que aquí la prensa ha jugado un papel nefasto, y digamos que la frase que utilizó fue el manejo asqueroso de la prensa a este caso. Sí, hubo una persecución mediática sin ninguna consideración. ¿A usted le ha acusado a la fiscalía? No, ni siquiera me han llamado a entrevista. O sea, ni una indagatoria le han llamado. Nada, absolutamente nada. Pero algunos medios de comunicación, cuando no tienen con qué rellenar noticieros, cuando no tienen con qué rellenar espacios de radio, se inventan. Y ya se les volvió costumbre en este país, así como se volvió costumbre que la noticia no son los hechos, sino la noticia es la opinión del periodista. Entonces volvieron noticia la opinión de fulano de tal. Yo te puedo decir, y espero que sea por mediocridad y no por mala intención, de verdad quiero pensar que es simple mediocridad y no ganas de hacer daño. Néstor Morales, por ejemplo, de Blue Radio, se inventó que yo me había ido del país. ¿Se ha salido del país desde que pasó esto? No, absolutamente no, estoy en el mismo lugar que la fiscalía, ya no, aquí la fiscalía puede venir cuando quiera, no tengo problema. Se inventó que me habían vinculado penalmente al proceso, pero además lo aseveró, está vinculada penalmente al proceso. Después, cuando no tenía más con qué rellenar, entonces se armó una novela con mi apellido, entonces que es Luna, que Julio César Luna, que es el ex marido de mi mamá, con una persona que tuvo contacto hace 200 años. Y es con esta sevicia, Caracol Televisión, por favor, que fue mi casa durante mucho tiempo, en el afán, en la premura, en esas ansias de satisfacer el hambre y el morbo de la gente, me cuadra aquí una cámara afuera de mi casa, da mi dirección completa, Hassan,
y de manera irresponsable dice que yo aquí estaba chuzando a Márquez, a Timochenko, a Piedad Córdoba. ¿Tú cuál crees que es la reacción de estos terroristas? O sea, no tienen ninguna consideración por mi hijo 1 año, no tienen ninguna consideración por mi vida, por la vida de la gente que es vecina, ¿verdad? Simplemente por las ganas de venir a exponerme, a seguir haciéndome daño, haciéndole coro a este show y a este teatro. Y desde ese día hasta el día de hoy no hay un día en que yo no tenga amenazas de todo tipo. Me amenaza todo el mundo, o dicen que son de todo el mundo. Me amenaza las FARC, me amenaza el ELN, me amenaza la gente de Marcha Patriótica, me amenaza la gente de la UP, me amenaza la gente de Bogotá Humana, porque también no faltan los oportunistas. Entonces ya salió Gustavo Petro diciendo que Andrés le había hackeado y que le había hecho guerra sucia a su Bogotá Humana. Por Dijo que era un nazi. Ahora, dijo que era un nazi, o sea, es todo el mundo a treparse en este bus, ¿me entiendes? Me han amenazado incluso gente que dice que son de la fiscalía, que si usted sale a dar declaraciones en televisión, que la vamos a vincular al proceso. ¿Le han dicho, si por ejemplo, que si usted daba esta entrevista o algo, iba a tener...? Sí, que me van a meter presa y que me van a mochar la cabeza y que me van a vincular al proceso. Todas estas denuncias, todas estas amenazas, yo las he puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación en una denuncia formal que la radiqué en la URI de la Fiscalía General de la Nación. No hay un día de paz y la Unidad Nacional de Protección, la verdad, no ha tomado medidas reales para por lo menos resarcir un poco el daño y protegerme a mí, a mi familia, a mi hijo, ante una situación que provocó la Fiscalía General de la Nación en el momento que sale a afirmar categóricamente que nosotros chuzábamos las cuentas de los terroristas que están en La Habana. Usted dijeron que estaba en Estados Unidos. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Estados Unidos? No recuerdo cuándo fue la última vez que estuve en Estados Unidos, pero no fue hace menos de 1 año. Pero allá estuvieron prácticamente casi que entrevistando a Lina Luna. Sí, o sea, Caracol Televisión, repito, espero que sea mediocridad y no mala intención, en su cacería, ¿verdad?, busca a Lina Luna en Miami. Y Lina Luna es una cantante infantil que estuvo nominada a un Grammy y vive en Brickell, en Miami. Y allá le mandaron cámaras y le timbraron y abrió la cantante. ¿Pensando que era usted? Pensando que era yo. Mire, vamos un poco más atrás porque aquí hay varias preguntas que quedan en el aire. Tema de Luis Alfonso Hoyos. Luis Alfonso Hoyos, asesor espiritual de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, lleva a su esposo, a Andrés Sepúlveda, al canal RCN, a entrevistarse con Rodrigo Pardo. Sí. ¿Le iba a vender información del proceso de paz? ¿Le iba a vender información de qué? No. Esa para mí, Hassan, es una prueba de la transparencia de esta campaña. Si aquí tuviéramos una mala intención o estuviéramos haciendo algo turbio, no iríamos a un noticiero a exponernos, ¿verdad? Luis Alfonso Hoyos no hubiera ido donde Rodrigo Pardo, director de un noticiero de televisión, el cual durante todo este tiempo se queda callado, pero apenas revienta el escándalo también se monta en el bus. Entonces sale diciendo, por ejemplo, cosas tan absurdas como que Andrés nos identificó, cuando en el video sale claramente que Andrés firma con su nombre y cédula en la entrada de RCN. ¿Cómo así que no se identificó? ¿Cómo así que era un alias? Segundo, que Luis Alfonso Hoyos le llevó una información gravísima, que comprometía la seguridad y el proceso de paz y la campaña de Santos y, mejor dicho, a todo el mundo. Pero su redactor de justicia dice que la botaron a la caneca a la basura. Entonces, si era tan grave, si mejor dicho Andrés Sepúlveda y Luis Alfonso Hoyos le llevaron una cosa absolutamente turbia y llena de mala intención contra el señor presidente, uno, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no fue a la Fiscalía General de la Nación a denunciarlo? Dos,
¿por qué la botó a la caneca a la basura? Porque le han preguntado, muestre las pruebas, que era lo delicado, lo grave que estaba. No, es que yo la boté a la caneca a la basura. ¿Qué periodista con medianamente sentido común va a botar a la caneca a la basura una información que supuestamente es tan determinante? Y 3, ¿por qué sale armando este show mediático poniendo en tela de juicio el nombre de un señor, porque es que es un señor, como Luis Alfonso Hoyos? Lo que causa la salida de él de la campaña, lo que lo mete a él otra vez en la picota pública, tratándolo de delincuente. Lo único que él hizo fue, como cualquier fuente que les llegan 200 a los noticieros, ir a llevar una información sobre la presión que ejercen las FARC en muchos municipios del país, que esto no es nuevo. No lo está diciendo Luis Alfonso Hoyos, no lo está diciendo Andrés Sepúlveda, lo dicen los noticieros, lo dicen los diarios y lo dice la gente en los municipios que presionaba, la FARC presiona para votar por Juan Manuel Santos. Ahora, en estos últimos días de campaña, esa presión se ha hecho mucho más evidente. Pero ya me lo cuenta, tengo que ir a una pausa, sí. Y hay más preguntas sobre las cuales quiero que usted pueda ampliar el panorama desde su perspectiva de qué es lo que está pasando con este proceso contra su esposo Andrés Sepúlveda. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Compromisos de Zuluaga con Antioquia y Eje Cafetero. Construir las autopistas de la montaña, recuperar la seguridad democrática, 1,5 millones de cupos para los niños en los colegios públicos con jornada completa de 8 horas diarias, con desayuno y almuerzo gratis, contratar 2.000 médicos y ampliar en 2.000 el número de camas hospitalarias en 4 años, hacer del café uno de los grandes negocios de nuestro país. Tenga la certeza que vamos a recuperar el tiempo perdido. Zuluaga, presidente. Mañana en las Metrofertas, 20% de descuento en papel higiénico, pañales para bebé y protección femenina. Regresamos con 360 grados. Regresamos a 360 grados con esta entrevista exclusiva con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, quien la Fiscalía ha indicado ser el hacker dentro de la campaña de Oscar Iván Zuluaga al proceso de paz. Lina, hay más temas y poco tiempo. Como siempre en las entrevistas sucede esto. Mire, ¿cuál es la relación específica? Porque vuelvo sobre ese punto, de lo que significa la relación de su esposo con las fuerzas militares. Es decir, ahí hay una relación intrínseca, ¿por qué? O su pasión por el tema militar es de familia, hay vínculos de qué tipo, ¿cómo es eso? Bueno, Andrés y yo sí tenemos un fuerte respeto, aprecio, admiración por las fuerzas militares de Colombia, por el trabajo que hacen por este país. Yo he colaborado con las fuerzas militares de muchas maneras, llevándoles medicinas, ropa, en varias ocasiones, por ejemplo, en zonas de combate, he tenido que ayudar a suplir las necesidades de los soldados en cuanto a su alimentación, sus útiles de aseo. ¿No era para compra de información? No. Y Andrés diseñó una aplicación, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, que se llamaba Cazador. Una aplicación para colaborar con la seguridad ciudadana, que es ahí donde aparece el señor Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa. Ex viceministro de Defensa, que también no desaprovechó y se montó en el bus del desprestigio hacia Andrés y hacia la campaña de Zuluaga, y dio unas declaraciones absolutamente fuera de contexto, mentirosas, por ganarse sus 15 minutos de protagonismo, como que yo lo había buscado a él, cuando es absolutamente falso. Él me buscó a mí hasta el cansancio, porque estaba montando un portal que se llama ¿Qué importa? Y quería que yo escribiera ahí. Después el portal se lo tumban. Yo le digo, mi marido es experto en seguridad informática, él te puede ayudar a recuperar tu portal. Ahí se conocen Andrés y Rafael Guarín. Andrés le muestra a Cazador, Rafael Guarín dice, yo tengo contacto con Martínez en la Policía Nacional,
Andrés le deja claro desde el día 1 que es una donación a la ciudad, es decir, que no se quiere lucrar de eso. Efectivamente Rafael lo lleva, se reúnen con Martínez, y cuando ya Martínez dice que sí le interesa la aplicación, Rafael se molesta porque su intermediación no iba a tener, digamos, un beneficio económico, cuando Andrés desde el día 1 le dijo que era una donación. No, que nadie se iba a hacer rico con esa aplicación. Entonces ahora sale Rafael diciendo que es que Andrés es un timador, que no sé qué, bueno. Y la relación, por ejemplo, los medios de comunicación también dijeron, Lina Luna no esconde su admiración, y muchos comandantes de brigada la siguen, y muchos soldados la siguen, bueno, la seguían porque ahora muy al estilo venezolano les dijeron a todos que tenían que cerrar sus cuentas de Twitter. De hecho, aquí nadie tiene derecho a expresarse, todos los soldados y policías no tienen derecho a tener una cuenta en red social, pero ponen eso como si tener una filiación o tener una admiración o tener cierta simpatía por las fuerzas militares de este país fuera un delito, pero está súper de moda seguir a un terrorista como Iván Márquez en Twitter. ¿Cómo un terrorista como Iván Márquez va a tener una cuenta en Twitter en donde habla lo que se le da la gana del proceso, de cómo está negociando, de que eso es lo que ellos quieren? Yo te repito, Hassan, aquí no hay que chuzar a nadie, por favor. Hace menos de una semana Timochenko fue clarísimo: entregamos las armas y nos entregan el poder. Ahora están haciendo una fiesta con el tema de víctimas, que me genera dolor. Es jugar con la ilusión de esta gente, cuando las FARC lo único que han dicho es que hay víctimas, no que ellos son los victimarios. ¿Dónde está la plata de las FARC? ¿Con qué nos van a reparar? Plata, mira, hablando de dinero, un tema que es sustancial y es reciente. Una columna reciente de Daniel Coronel el día de ayer cita al final que su cuñado, hermano de Andrés Sepúlveda, quien también trabajaba en el tema de la campaña con Oscar Iván Zuluaga, recibió más de 200 millones de pesos por sus servicios. ¿Qué hacía en la campaña? ¿O por qué recibe toda la publicidad con un equipo de trabajo de mucha gente que requiere una logística, una infraestructura, tiene una dinámica supremamente desgastante? O sea, si hablamos en serio, ese presupuesto es bastante austero para todo lo que implica el manejo de publicidad de la campaña. Yo le diría al doctor Daniel Coronel, que es tan acucioso y tan juicioso en sus investigaciones, que por qué no saca más bien una investigación de cuánta plata le ha entrado a los medios de comunicación del erario público para publicidad oficial. Porque es que es campaña, la propaganda de Juan Manuel Santos, e inmediatamente Ministerio de Trabajo, propaganda de Juan Manuel Santos, Ministerio de Vivienda, propaganda de Juan Manuel Santos, SENA. O sea, son unas inversiones multimillonarias en publicidad en medio de una campaña electoral, y aquí nadie se mosquea, o se hacen los locos, o no quieren tocar donde duele. El ventilador de lo que fue ese video donde sale hecho por Revert, de Oscar Iván Zuluaga y Andrés Sepúlveda, hay más videos? Se dice que estaría David Zuluaga y que estarían más. No, Revert dice que él ha grabado, mejor dicho, 500 horas, yo no sé qué horas trabajaba de niñito. ¿Usted cree que eso va a salir aparte de la fiscalía? Yo me imagino que en algún momento lo van a filtrar, porque aquí la reserva sumarial, la cadena de custodia, son términos que se quedaron quién sabe en dónde. Aquí no existe el derecho al debido proceso. Seguramente van a filtrar más videos. Lo que sí es claro es que el señor Revert no puede decir que él estaba infiltrado en la oficina de Andrés Sepúlveda, porque ahí estaban ocurriendo cosas terribles. Aquí lo que es claro es que él estaba infiltrado en la oficina de Andrés Sepúlveda para grabar a la campaña. Porque ¿cómo es posible que grabe? Por ejemplo, hay una parte del video donde se ve David Zuluaga de espaldas en una ventana fumándose un cigarrillo. ¿Eso qué implicación jurídica tiene? El tipo era un espía dentro de la campaña, se metía, contado por él, el celular en el bolsillo para grabar las conversaciones. Yo pienso que ese señor que en este momento la Fiscalía pretende condecorar por su labor patriótica para Colombia, lo que es un delincuente. Y él no puede decir que es que, siendo un ciudadano extranjero sin permiso de trabajo,
hizo una labor absolutamente ilegal, irregular, dentro de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, pero que todo vale, ¿verdad? Porque tenía la autorización, el consentimiento, el visto bueno, el guiño, como le quiera poner, de la Fiscalía General de la Nación. Mire, me quedan menos de 2 minutos. Sí. Y no quiero dejar pasar la oportunidad. ¿Qué va a pasar con su esposo? ¿Qué cree usted que va a pasar en la defensa? ¿Qué va a pasar con el país, Hassan? Es que no es Andrés. ¿Qué va a pasar con el país? Nos vamos a dejar convencer que tenemos que entregarnos, que tenemos que entregar la bandera, que tenemos que entregarlo todo. Vamos a seguir celebrando treguas. Vamos a seguir celebrando como hace el presidente de la República cada vez que las FARC dicen, les vamos a hacer el favor de no matarlos en 8 días. ¿Por qué nos quieren convencer que el país debe ponerse de rodillas ante el terrorismo? Y esto hace parte de esa campaña, para convencernos de que aquí la única alternativa es hacer una paz que beneficie a las FARC, porque si no estos señores pues nos van a seguir extorsionando. Este proceso de paz es una extorsión a toda Colombia, en donde nos dicen todos los días, si no firmamos la paz, los vamos a matar a todos. Y estas son las condiciones. Ahora bien, esta paz a espaldas del país. Nadie sabe qué se está negociando, nadie sabe qué se están entregando. Lo único que sabemos son lo que dicen ellos todos los días. ¿Le van a pedir perdón a las víctimas? Quizás, ¿verdad? ¿Van a entregar las armas? Sí, si nos entregan el poder. El señor Santos decía en el debate, mi política ha sido nunca negociar con narcotraficantes. ¿Y las FARC qué son? ¿Usted cree que después de esa entrevista, si continúa su esposo en este proceso y dependiendo del resultado de las elecciones, pase algo con usted? Yo no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con Andrés, no sé en qué va a parar este proceso. Pienso que aquí esta bola de nieve que armaron va a ser muy difícil derretirla. Me angustia, me preocupa mi vida, mi seguridad, pero uno no puede ser tan egoísta de pretender que por el beneficio propio y por la tranquilidad propia, entonces venga, yo hablo con la fiscalía y el país, ¿qué? Uno no puede entrar en ese juego. Y yo creo que los colombianos, esa gente buena, esa gente esos jóvenes, por ejemplo, que conocí yo, que sueñan con estar en un cargo de elección popular y que se matan todos los días estudiando y que hacen sus propias camisetas, hacen sus propios afiches, y ahora ven con un poco de sorpresa y de decepción cómo estamos a puertas de entregarles curules. Además, porque el fiscal general de la Nación no solamente es el ente acusador, sino que pretende legislar, está promoviendo leyes para ayudar a las FARC y hace de abogado de las FARC en el momento en que la Corte hace un pronunciamiento diciendo que la gente que ha cometido delitos de lesa humanidad debería tener el derecho de participar en cargos de elección popular de manera automática. Hassan es el director, la autoridad máxima de este país del ente acusador, y que una persona de estas esté promoviendo la impunidad dice mucho de la decisión que tiene que tomar el país. Y contesta tu pregunta, ¿qué va a pasar? Está en las manos de los colombianos, dependiendo de las decisiones que tomemos, de la actitud que asumamos, de la manera en cómo nos enfrentemos a toda esta maquinaria y a toda esta infraestructura que ha querido convencernos durante estos años de que hemos estado equivocados y que los malos, entre más malos sean, pues mejor les va. Bueno, Lina, gracias por habernos dado esta exclusiva, esta entrevista para 360 grados y Cable Noticias, y la mejor de las suertes en el caso suyo, por supuesto, y de su esposo, Andrés Sepúlveda. Ay, esperemos que todo esto salga bien para todos, esperemos que se haga justicia, que Andrés vuelva a estar con su hijo, que Andrés vuelva a estar con su familia. Yo lo extraño mucho, la situación es complicada, no solamente lo privaron a él de la libertad, acabaron con su oficina, acabaron con su reputación, nos quitaron el trabajo, nos expusieron a unos riesgos de seguridad, y aquí lo único que se ve es la mirada cómplice de algunos y el silencio de la ciudadanía, que a veces hace tanto daño y genera estos escenarios para que la gente pueda hacer lo que quiera con este país. A ustedes gracias por acompañarnos en esta entrevista exclusiva con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, quien ha sido denominado el hacker desde la campaña de Oscar Iván Zuluaga a la paz. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.
continuación, Cable Noticias, edición estelar. Fiscal General de la Nación ordena que se investigue por prevaricato a la juez que dejó esta mañana en libertad a Andrés Sepúlveda, el hacker colombiano. Ampliación de esta noticia en minutos. Juez que dejó en libertad al hacker Andrés Sepúlveda alegó irregularidad en la diligencia de imputación de cargos. Asegura que la captura se habría basado en un anónimo y en una confesión no verificada. Lina Luna, esposa del hacker Andrés Sepúlveda, habló para Cable Noticias. Allí narró cómo la Fiscalía ha manejado el proceso de detención del experto en tecnología, acusado de querer boicotear los diálogos de paz. Negada a la Fiscalía petición de anular el pasaporte a María del Pilar Hurtado. Tribunal se basa en que la Corte de Justicia de Panamá no ha declarado como inconstitucional su asilo. Cable Noticias habló con John Frank Pinchao, ex secuestrado por las FARC. El policía retirado aseguró que el reconocimiento de las víctimas es crucial para alcanzar la paz definitiva. Alto comisionado para la paz explicó en el Congreso detalles de los diálogos en La Habana. Pidió a los colombianos no creer en las versiones que disparan en contra del proceso de paz. FARC reconoce autoría en el secuestro de niña de 10 años, hija del comandante de policía de Padilla, en Cauca. En un comunicado califican el hecho como un error, pues lo que pretendían era atentar contra su padre. Condenan a 40 meses de prisión al exconcejal de Bogotá, Andrés Camacho, por el carrusel de la contratación. Esta condena por ley excarcelable podría mantener al excabildante en libertad. Y en la información deportiva, la selección colombiana de fútbol, bajo los mandos del técnico argentino José Néstor Pekerman, continúa su preparación de cara a lo que será su primer partido este sábado en el Mundial de Brasil. Y en entretenimiento, Cable Noticias, Carlos Vives lanza el nuevo video junto a Marc Anthony y se filtran imágenes de la grabación de Terminator. Cable Noticias, edición estelar con Ana María Serrano y Alejandra Giraldo. Buenas noches. Una juez de conocimiento ordenó la libertad inmediata del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, investigado por supuestas interceptaciones ilegales a la campaña del candidato presidente Juan Manuel Santos. La funcionaria judicial consideró que no se cumplen los requisitos para mantener una medida de aseguramiento. Para la juez décima del circuito de conocimiento, la Fiscalía no sustentó adecuadamente los cargos, por lo que anuló la imputación de cargos y ordenó la libertad del hacker Andrés Fernando Sepúlveda. La juez consideró que no se reunían los requisitos del Código de Procedimiento Penal para proceder a una medida de aseguramiento. No solamente tumba la orden de captura, la medida de aseguramiento en contra de Andrés Fernando, sino que en igual forma decreta la nulidad de la imputación. La decisión obliga al ente investigador a repetir la imputación de cargos y volver a solicitar una medida de aseguramiento. La Fiscalía tendrá que entrar a considerar si hace nuevamente imputación y desde luego que tendrá que ser mucho más cuidadosa para tomar esta decisión, para no incurrir precisamente en estos errores que hoy un juez de la República o una jueza de la República mejor ha tomado y ha hecho justicia verdaderamente. Según la funcionaria, la Fiscalía no presentó elementos materiales probatorios que demuestren que Sepúlveda sí incurrió en los delitos señalados como el de espionaje y representa un peligro para la sociedad. Se suma a ello la ausencia de evidencia o elemento probatorio que sea esgrimido por parte de la fiscal en el momento de practicar las diligencias ante el juez de control de garantías que ordenó la captura de Andrés Fernando. Con esta nueva decisión, Andrés Sepúlveda podría incluso adelantar de nuevo un acuerdo con el ente investigador. Tras conocerse esta decisión, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ordenó investigar a la juez décima de conocimiento, Teresita Barrera Madero, por prevaricato al considerar irregularidades en la decisión con la que quedó en libertad el hacker Andrés Sepúlveda. Con los detalles de la información se encuentra nuestra periodista Mónica Quintero en la Fiscalía. Mónica, adelante, buenas noches. Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Mucha atención porque el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ordenó que se investigue por prevaricato a la juez décima de conocimiento, Teresita Barreto, quien dejó en horas de la mañana en libertad al hacker Andrés Sepúlveda. El fiscal además argumentó que la juez desconoció los delitos que había cometido y las pruebas que existen en contra de este hacker. Escuchemos. He tomado la decisión de compulsar copias en contra de la doctora Teresita Barrero de Madero, la juez que ordenó en el día de hoy la libertad del señor Andrés Sepúlveda Ardila. Esa compulsa de copias
la realizo como fiscal general de la Nación para que se investigue un posible delito de prevaricato por parte de esta juez al haber decretado la libertad del señor Andrés Sepúlveda Ardila. Asimismo, el fiscal se refirió a las pruebas, al material probatorio que encontraron en el allanamiento que hicieron no solo en la casa de Sepúlveda, sino en la oficina donde esta persona trabajaba. Escuchemos. Entre esas pruebas que constan en el expediente, tenemos videos de Andrés Sepúlveda, en los que se evidencia la transmisión de información confidencial de inteligencia a otras personas. Esas grabaciones fueron verificadas por peritos del Cuerpo Técnico de Investigaciones, confirmándose su autenticidad y la identificación morfológica de quienes allí aparecen. La Fiscalía General de la Nación constató la autenticidad de los videos de los cuales hizo parte el señor Sepúlveda. En este momento, el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado ya tramitó la boleta que deja en libertad a Andrés Sepúlveda. Lo que se está esperando ahora es que se garantice la seguridad de este hacker, lo que se está gestionando con la Defensoría del Pueblo. Recordemos que los delitos por los que se está procesando a esta persona, investigando además, es espionaje, violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso e interceptaciones de datos informativos. Pues bien, esta es toda la información desde la Fiscalía General de la Nación. Sigan ustedes en estudio. Mónica Quintero, Cable Noticias, está en la noticia. Gracias, Mónica. Las víctimas de la violencia en el país continúan reaccionando a los anuncios de las FARC. Cable Noticias habló con John Frank Pinchao, un ex secuestrado de la guerrilla, quien consiguió escapar durante su cautiverio. Pinchao aseguró que el reconocimiento a las víctimas es un paso crucial y explicó que es la manera más rápida para llegar a la paz definitiva. John Frank Pinchao es un policía retirado con grado de subteniente. Fue secuestrado por las FARC luego de la toma Mitú-Vaupés en 1998. Estuvo en cautiverio cerca de 9 años y logró escapar de sus captores, fuga que le costó estar 17 días perdido en la selva. Hoy, notablemente recuperado y con muchas experiencias por compartir, se refirió al reconocimiento de las víctimas y al hecho de que puedan ir a La Habana. Es un paso bastante importante en este proceso de paz. Las víctimas deben ser escuchadas porque deben ser reparadas. Deben tener garantías la no repetición. Aquellas personas que fueron desplazadas de sus territorios, del campo, tienen que volver a cultivar sus campos, a vivir en paz, a vivir tranquilos y no estar viviendo como están viviendo hoy en día con la zozobra aquí en las ciudades. Para Pinchao, perdonar en Colombia es un acto de valentía, actitud necesaria y vital para alcanzar la paz, una paz definitiva. Yo creo que todos tienen que colocarse la mano en el corazón y si no hay ese acto de perdón por parte de las víctimas, pues va a ser también un meollo en el conflicto. Va a ser duro para las víctimas ver a sus victimarios en el futuro gobernando, porque con la representación política que van a tener, los vamos a ver en alcaldías, gobernaciones, en los consejos, e incluso hasta en la presidencia, pues llegamos a ver. 7 años después de haber recuperado la libertad, John Frank Pinchao está seguro de haber encontrado parte de la fórmula para tener bienestar. A ver, yo creo que uno de los pasos importantes que di fue el del perdón. Dejé todo en manos de Dios y eso me ha permitido seguir viviendo y seguir creciendo. Gracias a la Policía Nacional logré ir a trabajar a Chile, en la embajada. Fue una experiencia enriquecedora y gracias a Ingrid Betancourt también obtuve una beca de parte del gobierno francés, lo cual me permitió pues ir a aprender otro idioma, aprender nuevas cosas y a enriquecerme personalmente y profesionalmente. Y si puede perdonar a una persona que vivió en carne propia el conflicto, esta sería entonces el momento más oportuno para que Colombia sea un país donde por fin se pueda respirar la paz. Numerosas organizaciones de víctimas anunciaron el respaldo al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y al proceso de paz tras el más reciente aviso desde La Habana, en donde las FARC reconocieron a las víctimas como parte del conflicto. El Congreso de la República fue el escenario para que varias organizaciones de víctimas de las FARC y agentes del Estado colombiano, a través de una declaración conjunta, celebraran el más reciente anuncio hecho desde La Habana, en donde además aprovecharon para anunciar su respaldo el 15 de junio al candidato presidente Juan Manuel Santos. Los derechos de las víctimas no son negociables y no vamos a intercambiar impunidad. Estamos por este proceso de paz y estamos apoyando este gran momento que es fundamental para el pueblo colombiano. Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, señaló que los opositores del proceso de paz no quieren que se sepa la verdad.
Yo creo que quienes están detrás de esa campaña saben que si llega el conflicto es la hora de las víctimas. Y saben que si llega la hora de las víctimas, llega también la hora de la verdad, y esas personas no tienen interés en que se sepa la verdad del conflicto. Jaramillo nuevamente le pidió a los colombianos no dejarse confundir frente a lo que se está negociando en La Habana, Cuba, entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. No se dejen confundir. Está en marcha desafortunadamente una extraordinaria campaña de mentiras de todo tipo, diciendo que quienes estamos en La Habana vamos a entregar al país, diciendo que se está negociando la suerte de las fuerzas militares y diciendo toda clase de mentiras sobre las víctimas. Eso no es así y eso no va a pasar. Las víctimas también le pidieron al Estado adoptar medidas urgentes para garantizar su seguridad y también la de las organizaciones de derechos humanos. De esta manera hacemos nuestra primera pausa en la edición estelar. Sigan con nosotros al regresar. Más información en desarrollo. Ya venimos. Compromisos de Zuluaga para Bogotá. Recuperar la seguridad ciudadana, iniciar las obras de la primera línea del metro e invertir en la expansión de Transmilenio, ampliar en 2.000 el número de camas hospitalarias y contratar 1.500 médicos, 900.000 cupos para niños en los colegios públicos con jornada completa de 8 horas y 220.000 nuevas viviendas. Tenga la certeza que vamos a recuperar el tiempo perdido. Zuluaga, presidente. Regresamos con Cable Noticias, edición estelar. De vuelta, gracias por continuar con nosotros. Más de 140 organizaciones sindicales oficializaron hoy su respaldo a la campaña reeleccionista del candidato a presidente Juan Manuel Santos. Durante el acto, los líderes criticaron las políticas del expresidente y del actual senador electo Álvaro Uribe Vélez. 147 organizaciones sindicales formalizaron su apoyo a la campaña del candidato a presidente Juan Manuel Santos y al proceso de paz que viene adelantando el gobierno con la guerrilla de las FARC en Cuba. Los líderes además mostraron su preocupación ante la posibilidad de que Óscar Iván Zuluaga pueda llegar a la Casa de Nariño y así continuar con las políticas del expresidente Álvaro Uribe. Esto no significa que el movimiento sindical pierda su autonomía. Esto no significa que el movimiento sindical pierda su independencia. Eso no la perderemos jamás. No puede volver otro gobierno de la chuzada a los dirigentes sindicales. No puede volver otro gobierno que le presente, cuyo funcionario le presente listas de nombre de dirigentes sindicales a los grupos paramilitares para que sean asesinados. Hoy la historia tendrá que decir que el movimiento sindical tomó una posición en el momento más indicado, cuando el país requería de la defensa de la libertad, de la democracia. El candidato a presidente, por su parte, resaltó la labor que realizó Rafael Pardo al frente del Ministerio del Trabajo y el diálogo permanente que sostuvo con los trabajadores, y rechazó la forma en cómo el gobierno anterior manejó la política con los sindicatos. Hace 4 años había un gobierno que despreciaba los derechos de los trabajadores, un gobierno que los sindicatos les parecían que no deberían existir. Inclusive, como aquí se ha dicho, hasta tenían listas para eliminar jefes sindicales. Este gobierno ha querido corregir eso diametralmente. Entre las organizaciones que respaldaron a Santos están la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, la Confederación General del Trabajo CGT, la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, además de sindicatos independientes. Por su parte, los dirigentes de las dignidades campesinas en Boyacá se pronunciaron frente a cuál será su decisión para los próximos comicios electorales.
Tras la visita de los dos candidatos presidenciales al departamento de Boyacá, el líder de Dignidad Papera, César Pachón, manifestó que en esta zona del país los campesinos son autónomos de votar por la propuesta que estos analicen sea mejor. Hoy estábamos acá escuchando las propuestas, cada cual es libre de escuchar, reflexionar, si quiere votar por un candidato o por el otro, si desea dar un voto en blanco, si desea no votar, son libres, pero nosotros no podemos negarnos a escuchar y también a hacernos escuchar. Aunque el líder manifestó que estas dos propuestas son muy similares, los campesinos deben analizar muy bien sus planes de gobierno. Conocerlas a profundidad, pues no sé si de pronto tengan algún plan de desarrollo en alguna página web o algo así de ambos candidatos y poderla ver uno más a profundidad, porque bueno, aquí suena muy bonito. Lo importante es que ojalá ambos candidatos se comprometieran con actos públicos, que se comprometieran a tener eso en su plan de desarrollo, lo que nos han anunciado acá. Nos ha pasado muchas veces que anuncian alguna cosa y después hacen otra, pero pues lo más importante es que la comunidad campesina los pueda escuchar, toda la temática del agro, cómo se va a desarrollar, qué se va a hacer, y ya cada uno tome sus decisiones hacia dónde se debe dirigir. César Pachón se refirió además al subsidio prometido en la campaña por el candidato presidente Juan Manuel Santos. Pues la verdad no lo entendemos aún. En la mesa donde estamos debatiendo ese tema no se nos ha planteado. Pero lo que yo espero es que haya por lo menos un subsidio del 30% en insumos, no solo en fertilizantes. Por medio de una carta, el secretariado de la guerrilla de las FARC reconoció el secuestro de la hija del comandante de la policía de Padilla, Cauca. En el texto aseguran que el plagio de la menor de edad fue realizado por el bloque occidental, pero 12 horas después fue dejada en libertad, ya que su intención no era secuestrar a la niña, pues su objetivo era el de atentar directamente en contra del uniformado por tratarse de un miembro de la fuerza pública. Explican además que durante el atentado se presentó un intercambio de disparos con el intendente Víctor Cantoni y en medio de la confusión privaron de la libertad a la menor de edad. En otras noticias, como un error calificó el ministro de Justicia y del Derecho, Alfonso Gómez Méndez, las afirmaciones de la defensa de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, por medio de las cuales se dice que el llamado de la justicia a su defendida obedece a intereses políticos. El ministro de Justicia se pronunció sobre el proceso de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, señalando que no se puede afirmar que se trate de un tema con tintes políticos. Faltaba más. Si ha habido un caso en donde se haya respetado el debido proceso, ha sido aquí, cuando la doctora Hurtado ha tenido el asilo territorial, que por cierto no es político, sino un asilo territorial. El gobierno pues no planteó ni extradición ni nada porque respeta las normas del derecho internacional. El jefe de esta cartera adicionalmente indicó que en este caso sería un error afirmar que no existen garantías en el proceso. Ella tiene todas las garantías en Colombia del debido proceso, como las tenemos todos los ciudadanos. ¿Quién puede pensar, por ejemplo, que la Fiscalía o que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país se va a prestar para retaliaciones políticas? Eso realmente, para utilizar una expresión popular, no tiene ni pies ni cabeza. El ministro Alfonso Gómez Méndez habló también de la representación y vinculación de las víctimas en el proceso de paz. Que queda demostrado que no es cierto que este haya sido un proceso que se esté adelantando a espaldas del país, porque los acuerdos fueron inmediatamente conocidos, ustedes los tienen, los ciudadanos los tienen, ahí no se le va a poner conejo a nadie, ni se le va a meter gato por liebre a nadie. Además, todos esos acuerdos finalmente tendrían que ser refrendados por el pueblo. Eso no se había hecho nunca antes en este país. Va a ir una delegación de las víctimas a las negociaciones de La Habana para participar en ellas. Yo creo que ese es un paso realmente histórico y trascendental, y creo que así debemos verlo los colombianos. El ministro añadió que firmar la paz contribuiría favorablemente en la administración de justicia, pues dice que no es fácil aplicarla en medio del conflicto. La Cancillería colombiana indicó que el asilo político de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, está vigente. La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, señaló que no ha recibido a la fecha ninguna cancelación o declaración de ilegalidad del asilo de la exfuncionaria investigada por el escándalo de las interceptaciones ilegales. Vigente, así declaró la canciller María Ángela Holguín, el asilo político de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Así que al respecto de ese punto específico, nada ha cambiado porque no hay una decisión de la Corte Suprema de Panamá, digamos, declarando inconstitucional el asilo, así que en
términos, digamos, como están las cosas, sigue exactamente igual hasta que no haya una decisión de la Corte, que según me confirma el canciller, eso puede tomar un tiempo. Sobre la cancelación del pasaporte, la ministra dijo que aún no ha llegado esa solicitud por parte de la Fiscalía. La doctora María del Pilar Hurtado tiene un pasaporte vigente hasta, no sé, está sacado en el año 2009, son 10 años, así que lo tiene vigente hasta el año 2019. Nosotros, a solicitud de la Fiscalía, quien pues vi la noticia porque no nos ha llegado todavía nada formalmente, que estarían pidiendo que se cancelara. Cuando una autoridad competente pide, del orden judicial, pide la cancelación, la Cancillería cancela el pasaporte. La ministra, sin embargo, aclaró que si algún órgano de la justicia le solicita la cancelación del pasaporte de la exdirectora del DAS, procederán a dar cumplimiento a ese requerimiento. Si la Fiscalía lo solicita y hay y jurídicamente está sustentado, lo pasaríamos a cancelar. ¿De un año? Pero aquí dijeron que la Fiscalía dijo que acá era una central donde se estaba chuzando el proceso de paz, donde se estaba llevando a cabo. Usted y yo estamos sentados en una sala. Aquí ¿Eso hay ha cambiado el panorama de donde aquí hay lo que ves. Faltan pues mi computador, que se lo llevaron, y unos documentos de mi archivo que se los llevaron también, entre ellos la base de datos de los congresistas y de los senadores y los representantes a la Cámara de Colombia. ¿Esa base de datos? Porque yo trabajé en la Presidencia de la República. ¿Eso es instrumento de trabajo? Claro, como yo, en la Alta Consejería Presidencial para Asuntos Políticos, mi interlocución diaria era con los representantes, los senadores de la República. Entonces, no solamente tengo la base de datos de ellos, tengo la base de datos de los gobernadores, de los concejales, de toda la gente que hace parte de los cargos de elección popular de este país, porque tanto en la Presidencia de la República como en la Federación Nacional de Departamentos, mi trabajo consistía en una interlocución activa, constante con estas personas. ¿Usted estaba acá, me dice, con su hijo nada más? Sí, y con la enfermera de mi hijo. Mi hijo estaba en hospitalización domiciliaria por neumonía, conectado a una bala de oxígeno. Bueno, eso fue horrible. ¿Y dónde estaba su esposo Andrés? En la oficina. Primero me allanan a mí a las 3 de la tarde, el allanamiento termina a las 5 de la mañana, o sea, creo que no les faltó absolutamente nada por revisar, y a mi esposo lo empiezan a allanar a las 4 de la tarde y termina a las 8 de la mañana el allanamiento. Cuando termina ese allanamiento, el fiscal ese mismo día, en horas de la tarde, sale con toda la cúpula de la Fiscalía diciendo que han atrapado al zar, prácticamente dice el ministro del Interior, de las chuzadas y las telecomunicaciones. Sí. ¿Qué hacía exactamente Andrés? A ver, las acusaciones son muy serias. Dicen, usted me dice, él trabajaba en redes sociales, lo mismo que hizo en la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010 lo estaba haciendo en la campaña de Zuluaga. Pero hay unos videos que son los que muestra el señor Revert, donde sale hablando de tema de proceso de paz, sale hablando de datos específicos de algunos jefes guerrilleros, si estaban enfermos o no. Sí. Él estaba interceptando esas llamadas, estaba haciendo todas esas acusaciones. No, ¿O por qué sale hablando de esos temas? Para hablar de las FARC en este país no hay que chuzar a nadie. Estos terroristas todos los días dan declaraciones, todos los días nos muestran sus intenciones. Es más, el libro Enemigos de Vicky Dávila, que creo que ya va por su tercera edición, nazistas, de fascistas, de casi terroristas, y él dice que es que nosotros somos los que tenemos el sesgo político y termina diciendo que somos uribistas, como si eso fuera un delito. Y salen todos los medios de comunicación a hacerle coro a estas afirmaciones del fiscal, mostrando unos trinos, montaje de Andrés, todo eso de me gusta el olor a muerte, que los voy a matar a todos, que no sé qué. No hemos podido esclarecer si son trinos, porque hay uno, el de me gusta el olor a muerte, está puesto justo antes del allanamiento. Entonces no sabemos si, y esto es conjetura mía, si Revert lo puso o qué pasó ahí con la cuenta de Andrés. Sacan esos trinos de él y sacan mis trinos de Twitter, que sí son reales, donde he mostrado abiertamente desde que se iniciaron estos diálogos las razones por las cuales no estoy de acuerdo en cómo se ha manejado este proceso de paz, configurando un delito inexistente en Colombia, que es el delito de opinión.
la prensa de este país entró a ese peligroso juego que está planteando la Fiscalía de censurar, condenar, castigar, señalar a todo aquel que piense diferente a la persona que en este momento representa el gobierno, y ese juego en algún momento se les sale de las manos y termina la prensa colombiana como la del vecino país, con canales cerrados, revistas censuradas. Esas afirmaciones del fiscal, de una persona que pertenece al Estado, que debe tener una imparcialidad absoluta, que debe velar por los derechos de todos los colombianos, yo las había oído antes, Hassan, pero con acento venezolano. En este caso, y usted plantea lo de las cuentas de Twitter, es interesante. Usted pone en duda, digamos, que esos Twitter los haya escrito Andrés, su esposo. No, yo estoy segura que él no los escribió. Yo estoy segura que él no los escribió. Claramente él no es una persona que se expresa de esa manera. Además que es una cosa totalmente descontextualizada, porque muestran un trino de él donde habla de los asesores no deben venderse por cualquier precio, no deben, la lealtad de los uribistas donde quedó, o sea, son unos trinos que analizan un poco el panorama e inmediatamente ponen uno como de el paso suicida, no sé, o sea, unas cosas ahí puestas como para levantarla en un perfil como de el señor Revert, que es el testigo, sí, es el testigo estrella de la Fiscalía, avalado por la Fiscalía, protegido, ha hecho unas afirmaciones muy graves, no solamente para el proceso Andrés, no solamente para lo que estamos viviendo en la contienda electoral, sino para la legitimidad y la democracia de este país. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que ha dicho Revert, digamos? Bueno, hay una cosa supremamente grave, y es que él confiesa que al poco tiempo de entrar a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, subcontratado por Andrés Sepúlveda, la Fiscalía lo contrata para que prácticamente él preestablezca unas pruebas, busque, acceda a los archivos de la campaña, grabe videos, como un infiltrado. Yo pienso que esto no se había visto en la historia del país, que la Fiscalía infiltre una persona en la campaña política. El ecuatoriano también venía de la Fiscalía de Cali. Entonces este señor se mete en la campaña, empieza a grabar unos videos, él mismo confiesa que él tenía el control absoluto sobre la infraestructura de la campaña. Ve tú a saber qué metió él ahí en su afán de poner cosas que perjudiquen a la campaña, ¿me entiendes? Que perjudiquen a Andrés, porque la misión de él era clara, Hassan. La misión de él era clara. Y cuando sale lo de Comba por una columna de Daniel Coronel, en donde se sindica a dos asesores, a JJ y a Germán Chica, de recibir supuestamente dinero del narcotráfico. Al día siguiente es que aparece el escándalo del hacker. El fiscal inicialmente dice que es que él recibió un anónimo y que por eso desplegó toda su fuerza y todo su poder en hacer dos allanamientos absolutamente agresivos. Yo tenía aquí a mi hijo de un año. ¿Usted le allanaron aquí en este mismo sitio donde estamos? Sí. ¿Y cómo fue ese allanamiento? Bueno, ¿qué te puedo decir? Eso es traumático, eso es... ¿Usted con quién estaba? Con mi hijo. Bienvenidos a 360 grados en esta entrevista especial con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, quien ha sido sindicado por la Fiscalía General de la Nación de ser ese hacker que estaba en la campaña de Óscar Iván Zuluaga infiltrando el proceso de paz. Lina, qué placer por darnos esta exclusiva y un verdadero gusto que esté en 360. A ustedes, gracias por este espacio y un saludo a todos. ¿Por qué hablar ahora? ¿Por qué decide en este momento hablar después de este proceso que ha pasado? Yo pienso que es importante, Hassan. Yo quise, digamos que, mantener silencio durante un tiempo por recomendación de mi asesor jurídico,
precisamente para respetar el proceso, no entorpecerlo, tal vez con mis comentarios. Pero creo que los hechos recientes merecen que uno salga y además de poner la cara, trate de aclarar un poco la situación. Lo que está pasando es muy grave y siento una responsabilidad conmigo, con mi familia, con el país de contar mi versión. Ustedes son responsables de lo que se le está acusando, y no me refiero a usted personalmente porque usted no tiene cargo en este momento encima, pero su esposo Andrés Sepúlveda tiene cargos de prácticamente espionaje, de chuzar el proceso de paz, de chuzar a todo el mundo. ¿Él es responsable de esos actos? Claramente no. Yo pienso que esto Hassan, la opinión pública tiene que salirse un poco de lo que dicen algunos medios de comunicación e incluso el show que ha armado la propia Fiscalía General de la Nación con este caso, y entender que Andrés tenía una oficina en la calle 93, no en una cueva, donde hacía un trabajo de redes sociales y seguridad informática para una campaña como la del doctor Oscar Iván Zuluaga, que ese trabajo además lo ha hecho para otras campañas como la del doctor Juan Manuel Santos en el 2010, y Andrés hacía en esa oficina exactamente lo mismo que ha hecho para todas las campañas. Aquí hay una reflexión que yo me permito hacer, y es que, bueno, él ha sido bastante exitoso. En la parte de la mitad del libro, Vicky tiene una información de inteligencia, en donde habla de coordenadas, de ubicación de los campamentos de las FARC, o sea, en el mapa, las hojas donde la inteligencia militar, cómo la inteligencia militar ha clasificado los cabecillas de las FARC por jerarquía, por nivel de importancia, en fin, y un montón de información además dentro del libro que habla de conversaciones privadas de exmandatarios de la República, reacciones de ellos, chats entre ellos y sus asesores, y yo no veo que nadie esté acusando a Vicky ni de espionaje, ni de traición a la patria, ni de tener un centro de chuzadas. Es simplemente una información que está en la red, que está en la gente que es estudiosa del proceso de paz, que le preocupa lo que está pasando en el país con este proceso de paz. ¿Usted cómo ve el rol de la Fiscalía? O sea, el papel que ha jugado la Fiscalía específicamente en su caso. Con tristeza, con preocupación, con miedo también. ¿La han amenazado? Sí. Mira, el fiscal general de la Nación, el primer día, como dices tú, dio esta rueda de prensa, haciendo unas acusaciones y emitiendo unos juicios condenatorios. Cuando el allanamiento se acaba de realizar primero, no tenían absolutamente ninguna prueba de lo que estaban hablando. Yo supongo que él se habrá documentado lo que le contaron los investigadores y los agentes del CTI y el vicefiscal que estuvo en el allanamiento de Andrés y el director del CTI que también estuvo en el allanamiento de Andrés. Y no solamente hace estos juicios a priori, sino que estigmatiza, ataca, nos acusa de tener un sesgo político en contra del proceso de paz. ¿Y lo tienen? Ya me refiero a eso porque es absurdo, pero este señor tan importante, ¿verdad? Porque no es un burócrata cualquiera, no es un burócrata de un mando medio siquiera, es el representante del ente acusador en Colombia, es una persona supremamente importante en este país, y él se toma la atribución, se da el permiso de tratarnos de